Señor, gracias, Señor, porque es ese hecho, tu muerte cruel, tu muerte en la cruz, donde tú triunfaste, Señor, sobre la oscuridad, sobre las tinieblas. Señor, es en esa cruz donde tú venciste, donde tú no fuiste una víctima, sino aquel que estaba conquistando el pecado, la muerte, las tinieblas, la oscuridad. Señor, gracias porque nos permites estar juntos, ya sea en casa, aquí, reunidos alrededor de tu palabra, para conocer cómo tú nos has llevado de la oscuridad a la luz. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 22, verso 53. Mira lo que dice ahí, Lucas 22, verso 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús dijo estas palabras, las dijo en Getsemaní durante la noche, después de haber celebrado la última cena con sus discípulos, después de orar. De hecho, desde que llegó a Getsemaní, las cosas se pusieron muy oscuras. Ahí mismo en Lucas 22, en el versículo 44 nos dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. De hecho, él sentía que estaba a punto de morir. En Mateo capítulo 26, versículo 37, se nos dice que cuando Jesús llegó a este lugar, a Getsemaní, dice, tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó, dice, a entristecerse y angustiarse en gran manera. Él dijo esto en Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, que no sea como yo quiero, sino como tú. La descripción es de oscuridad, de tinieblas, tinieblas profundas, no nada más externas, sino dentro del corazón de Jesús. Se entristeció, se angustió hasta la muerte. La manera en que se expresa frente a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Sentía que iba a morir. Pidió oración y la oración era esta, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Lucas en el capítulo 22, 44 dice que ese es el momento en que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En Juan capítulo 20, no, en Juan 20 no es. No, en Mateo 26, 39 también dice ahí, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿De qué copa está hablando? De la copa del juicio. Jesús iba a enfrentar la muerte, pero no solamente la muerte física, sino que iba a enfrentar el juicio de Dios por los pecados de todo el mundo. Entonces, cuando leemos ahí en Lucas 22, en el verso 53, entendemos que Jesús está diciendo, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Se estaba acercando el tiempo más oscuro, no solamente para Jesús, como estamos viendo, sino también para sus discípulos, para el mundo entero. Él estaba en Getsemaní. ¿A quién le dijo estas palabras que leímos al principio? En el verso 52 nos dice, Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos.
Es a esas personas a las que les dijo estas palabras. Y venían con espadas y palos como para tomar o arrestar a un ladrón. ¿Era Jesús un criminal? ¿Era Jesús un ladrón? Ahí mismo en Lucas 22:53 dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo. Jesús está haciendo referencia a esa última semana. El domingo anterior había entrado a Jerusalén sentado en un pollino, en lo que se conoce como el domingo de Ramos. Jesús entró y fue elogiado. Recordaron algunas porciones de los salmos y de los profetas de cómo vendría el rey. Y Jesús había estado cada día en el templo. ¿Qué había estado haciendo? Lucas 21, verso 37 me dice así: y enseñaba de día en el templo, de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Jesús había estado enseñando. Ahora también entró y sacudió el templo, si recuerdas, volteando las mesas con autoridad, poniéndose en el centro del templo y gritando: esta es la casa de mi Padre, y esta es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Qué hicieron? En realidad solo lo cuestionaron. Se acercaron con Jesús y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Pero él no contestó con qué autoridad, contestó con una pregunta que reveló su hipocresía. Les dijo: ok, te voy a decir con qué autoridad hago estas cosas, pero contéstame esto: ¿el bautismo de Juan era de los hombres o era del cielo? Y su respuesta fue: no sabemos. Estos mismos hombres que están ahí para arrestar a Jesús no contestaron, o bueno, sí contestaron. Dijeron: no sabemos, pero en realidad sí sabían, claro que sabían, pero no querían contestar. Su ministerio había llamado tanto la atención. No era un ladrón, no era un criminal. Había estado enseñando como ninguno lo había hecho antes. Hacía cosas que solo alguien que vino de Dios podría hacer, según las palabras de Nicodemo. Había hecho milagros, sanaba enfermos, libraba a los oprimidos, rescataba, incluso levantó de la muerte. Galilea fue bendecida con su llegada. Mira lo que dice en Mateo capítulo 4. Hace poco lo leímos. En Mateo 4, en el versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y mira lo que dice al final: y los sanó. ¿Era Jesús un criminal? ¿Era un ladrón? No. Él era la luz. Ahí en Mateo 4, verso 16, un poco atrás dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Luz les resplandeció. A los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Jesús había llegado a una Galilea llena de oscuridad y de tinieblas, y la había transformado. Y ahora aquí está en una noche muy oscura en Getsemaní. Después de haber orado, después de haber sudado gotas de sangre, aquí está aquel que trajo luz a toda Galilea. En el Evangelio de Juan, y ya vimos cómo se veía esa luz, con sanidades, con enseñanza, con transformación, que llamó la atención de muchos. Juan en su evangelio nos dice en los primeros capítulos, hablándonos de Jesús, de este que está siendo arrestado en Getsemaní, él nos deja muy en claro
que Jesús en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Se acerca a esta oscuridad, pero Él es la luz que resplandece en las tinieblas. Ahí mismo en Juan 1:9 nos dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Qué curioso. La potestad de las tinieblas. Ha llegado la hora, la oscuridad. Constantemente la oscuridad, las tinieblas en la Biblia se comparan con un reino, con el reino de oscuridad, con el desorden, con el caos. Mientras la luz se relaciona con Dios, con el Creador, con el Señor, con el Rey. De hecho, desde el principio, en Génesis 1, verso 2, nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, que las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Y lo primero que hace Dios es decir: sea la luz. El contraste ha sido desde el principio de la Escritura, y será hasta el final de la Escritura, cuando Jesús venga a establecer su reino, un reino de justicia y paz, un reino de luz. Ahí están por arrestar a Jesús, el que es la luz, en el momento más oscuro, como a un criminal, como a un ladrón. En 1 Juan 1:5 nos dice: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y el mismo Jesús dijo estas palabras haciendo referencia a sí mismo. En Juan capítulo 8, en el versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan 12, verso 46 nos dice de esta manera: yo soy, dice Juan 12, verso 46, dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así como al principio en Génesis 1, verso 2, las tinieblas cubrían la faz de la tierra, pero Dios dijo: sea la luz. Así Jesús, dice Él: si crees en mí, no andarás en tinieblas. Si crees en mí, no permanecerás en tinieblas. Así como la tierra no triunfaron las tinieblas. Lucas 22:53, regresemos ahí. Lucas 22:53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. No lo habían arrestado a la luz del día mientras él estaba en el templo. No extendiste la mano contra mí. Ahora deja de decir esto. No porque no quisieran, porque desde que llegó a Jerusalén y desde antes, desde Galilea, desde Nazaret, su mismo pueblo, lo querían callar, lo querían detener, porque amenazaba su religiosidad, su hipocresía. Es más, hablando de hipocresía, Lucas 12, versículo 1 al 3, Jesús les dice estas palabras. Checa lo que dice. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Checa cómo lo compara la hipocresía a Jesús con la oscuridad. Dice ahí: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. No porque no quisieran detenerle. Durante el día en el templo no extendieron la mano contra él, pero lo querían hacer porque exponían lo que ellos hablaban en tinieblas.
exponía lo que ellos encubrían. Y Jesús les está diciendo, saldrá a la luz. Jesús es la luz. Había revelado qué había en sus corazones. Estos hombres que se acercaron durante la noche en Getsemaní, en esa noche oscura, tenían envidia, estaban llenos de hambre de poder, hambre de control, llenos de egoísmo y llenos de soberbia. Ahora hago una pregunta: ¿no estábamos todos así? ¿No está el hombre de esta manera? Tratando de callar a Jesús, tratando de silenciar a Jesús, viendo cómo Jesús amenaza su estilo de vida. ¿No estábamos todos así? Ahora entiendo por qué nos invita a seguirle. O sea, si solo te pones a pensar en esa invitación, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Jesús está asumiendo una cosa: andamos en tinieblas, andamos en oscuridad. Pero si le seguimos, no andaremos en tinieblas, sino tendremos la luz de la vida. Por eso nos invita a seguirles, porque esos hombres que fueron a arrestarle durante la noche, en esos hombres estamos tú y yo, estamos todos nosotros, añadiendo a la oscuridad que Jesús ya sentía dentro de su ser. Ahora estamos ahí, o estábamos ahí, y nos encantaba estar ahí. Hasta nos encantaba mostrar que estábamos en tinieblas y en oscuridad. En Juan capítulo 3, en el versículo 19 y 20, Jesús dice estas palabras y nos da una respuesta a por qué estábamos así. Jesús dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Amaban las tinieblas, amábamos las tinieblas, aborrecíamos la luz. ¿Cuántos de nosotros no rechazamos cuando alguien queriendo venir a hablarnos de Jesús, dijimos no? Lo rechazamos, nos burlamos, lo callamos. Estos hombres durante el día, mientras Jesús enseñaba en el templo, no extendieron su mano. Pero ahí en Getsemaní, Jesús dice: mas esta es vuestra hora. Este es el momento. Y dice esta frase al final: y la potestad de las tinieblas. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? En la NTV dice: es el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. La NBI lo dice así: es el tiempo cuando reinan las tinieblas. Estaban arrestando a Jesús. Y de ahí en adelante se iba a poner aún más oscuro. Iba a ser llevado durante la noche a la casa del sumo sacerdote para ser juzgado. Y en medio de ser un juicio en la oscuridad, ilegal completamente, iban a levantar falsos testimonios contra Jesús, porque no tenían nada contra él en realidad. Y por eso comienzan a inventar con mentiras, añadiendo aún más oscuridad a todo el proceso. Iba a llegar a estar muy oscuro. Déjame decirlo un poco más adelante. En Lucas 23, verso 44, me dice de esta manera: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde ese momento en que Jesús fue arrestado, había tinieblas. Y hubo tinieblas a la hora sexta. La hora sexta son las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde hubo completas tinieblas. Y si te das cuenta, dice ahí: sobre toda la tierra, durante 3 horas, desde las 3 hasta las 6 de la tarde. Pero no solo literalmente había oscuridad, sino que espiritualmente había oscuridad.
Un tiempo más adelante, no mucho, un par de meses o antes de un par de meses más adelante, Pedro iba a describir esos momentos cuando está en Jerusalén predicando el evangelio. Solo quiero leer unos versículos para que veas cómo Pedro lo ve en retrospectiva este momento de oscuridad. En Hechos 2, verso 22, dice Pedro de esta manera: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Estamos hablando de un hombre, dice Pedro, que fue aprobado por Dios y ustedes lo vieron, tenían testimonios, señales de que declaraban cómo Dios hizo todo eso por medio de él. Les dice: como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro voltea hacia atrás y lo dice claramente: esto es tinieblas, esto es oscuridad. No tenían sino a un hombre que había sido de mucha bendición a toda la comunidad, y ellos lo prendieron y lo mataron por manos de gentiles, crucificándole. Un poco más adelante, en Hechos 3, verso 14, también Pedro dice esto: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis, checa lo que dice, al autor de la vida. Entonces, cuando Jesús dice ahí en Getsemaní: mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, entendemos que iba a estar muy oscuro. Y vemos cómo Pedro lo describe. ¿Qué tan oscuro? Lucas 23, verso 13. Mira lo que dice. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Pues a pesar de que no encontró nada Pilato en contra de este hombre, de Jesús, lo iba a castigar y lo iba a soltar. Verso 17. Y tenía necesidad de soltarles a uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Barrabás, había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Imagínate la oscuridad, las tinieblas, como para preferir a un ladrón, a un hombre rebelde que provocó una sedición en la ciudad, a un homicida, que a Jesús, que no había hecho nada de lo que le acusaban. En el verso 20 dice: les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. A la voluntad de ellos, de aquellos de los cuales dijo: esta es su hora y la potestad de las tinieblas. Lo querían muerto. En Juan 19, versos 6 al 8, nos dice de esta manera. Juan 19, verso 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. O sea, ustedes háganlo. Y los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios.
Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Crucifícale. ¿Viste cómo Pedro dijo, y ustedes mataron al autor de la vida? Ellos sabían quién era Jesús. Jesús había declarado claramente que Él era el Hijo de Dios. Pero era por esto precisamente que querían acabar con Él. Querían acabar con Él. En Juan 19:15, ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Es que la oscuridad no solamente era externa, no era en todo el proceso, era en lo más profundo de los corazones de estos hombres. No tenemos más rey que César. Qué declaración para aquellos que estaban encargados de la vida religiosa de este pueblo. Mateo capítulo 27. Pilato tuvo miedo. Pilato no encontró nada en contra de él y decidió hacer una cosa. Mateo 27:24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Entonces Pilato, aún en oscuridad, teniendo el poder para soltarle, no lo hizo y prefirió lavarse las manos. Inocente soy yo. Pero ellos aún mostraron más su oscuridad. Verso 25. Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En la NTV dice, nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Wow, tinieblas, oscuridad. En la cruz se iban a burlar de él, le iban a injuriar, le iban a decir, a otros salvó y no puede salvarse a sí mismo. Sálvate a ti mismo y entonces vamos a creer en ti. En la cruz él cargó nuestros pecados. No solo físicamente fue doloroso, espiritualmente cargó el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Lo hizo pecado. La oscuridad reinando. Mateo 27, verso 45 dice así. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tinieblas en lo más profundo. Tantas tinieblas que Jesús hace esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Qué oscuridad y qué tinieblas. ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué se dejó arrestar? ¿Por qué incluso Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, si fuera de este mundo le pediría a mi Padre que trajera una legión de ángeles a defenderme, lo harían, pero no lo hizo. ¿Por qué está ahí? Está ahí por amor, está ahí por ti, está ahí por mí, está ahí por nosotros. ¿Para qué? Para rescatarnos. ¿Para rescatarnos de qué? De las tinieblas. Jesús fue a las tinieblas más oscuras y permitió que reinaran las tinieblas en esa hora para rescatarnos a nosotros de las tinieblas. A nosotros de las tinieblas. Un hombre estaba en demasiadas tinieblas, un hombre llamado Saulo de Tarso. Tales eran las tinieblas en las que vivía, que comenzó a perseguir a la iglesia. Comenzó a hacer blasfemar a aquellos que seguían a Jesús, los metía a la cárcel y consentía en su muerte. Saulo. Y cuando llega Jesús a él, ¿cómo llega? Dice, vi una luz
en el mediodía, más grande que el sol. Y una voz le hizo esta pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo contestó: ¿quién eres? Y él dijo: Jesús, a quien tú persigues. Saulo no quedó otra cosa que decir: ¿qué quieres que haga? En medio de sus tinieblas había llegado la luz. Y Saulo no huyó de la luz, sino que permitió que esa luz lo transformara. ¿Qué quieres que yo haga? Y Jesús le contestó claramente: ¿qué quieres que yo haga? Hechos capítulo 26, Pablo está narrando ese hecho y dice así en el verso 16. A Agripa le dice estas palabras. Mateo 26, verso 16. Le dice, Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Todos estamos en tinieblas, todos hemos estado en tinieblas, hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, y es este llamado el que nos transformó. Conviértete de las tinieblas a la luz. En su momento, aquello que estaba encubierto lo pudimos ver porque Él abrió nuestros ojos. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 3 al 6. Segunda de Corintios 4, verso 3 al 6. Dice de esta manera: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, checa esto, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así como lo leímos en Génesis 1, 2 y 3. Las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, pero Dios dijo: sea la luz. Así resplandeció en nuestros corazones. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Colosenses 1, versículo 13. Dice ahí: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Jesús dijo ahí en Getsemaní: mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y como ya lo hemos visto, la oscuridad reinó, las tinieblas llegaron físicamente, espiritualmente, se puso muy oscuro, pero no terminó ahí la historia. En Juan capítulo 20 dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Así como cuando llegamos aquí, ¿verdad? Todavía estaba bien oscuro. Siendo aún oscuro, llegó al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Verso 2, Juan 22. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro.
y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Estando muy oscuro, todo cambió cuando llegaron a ese sepulcro y lo encontraron vacío. Y es esa resurrección de Jesús, el haber pasado de las tinieblas a la luz, el haber penetrado las tinieblas, la oscuridad, lo más profundo de la oscuridad, para vencer a las tinieblas, para vencer la potestad de Satanás, para triunfar. Ese sepulcro vacío es la muestra en que Jesús ha triunfado sobre la terrible oscuridad y las tinieblas, sobre la muerte. Y ha hecho en nosotros el renacer, un nuevo nacimiento, un renacer a una esperanza viva, dice Pedro, por medio de la resurrección de Jesucristo. Y nos ha dado una herencia incontaminada, inmarcesible, que no puede cambiar ni puede deteriorarse por la resurrección de Jesucristo. Y nos ha hecho un pueblo santo, un reino de sacerdotes, un pueblo escogido, adquirido por Él, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Este día celebramos esto, cómo Dios nos ha permitido pasar de las tinieblas a la luz, porque Él resucitó. Por su resurrección tenemos una nueva vida y tenemos una esperanza viva. Y así como Pablo fue llamado por el Señor Jesús, ve para abrir los ojos de los incrédulos y que se conviertan de las tinieblas a la luz, así Él nos ha llamado a anunciar las virtudes de aquel que ha hecho esto en nuestras vidas. Jesús ahí en el Getsemaní, en un momento de oscuridad, dice: esta es su hora, este es su momento, la potestad de las tinieblas. Pero llegó a esa cruz y en el momento más oscuro, Jesús dijo: consumado es, pagado por completo. Su tumba vacía muestra el poder que hay en el Señor Jesús para trasladarnos de las tinieblas a la luz, convertirnos en aquellos que anunciamos, en aquellos que andamos en luz. Mira, dos versículos más, en Efesios capítulo 5. ¿Qué debemos de hacer ahora que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz? En Efesios capítulo 5, verso 8 dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Alguien dice amén a eso? En otro tiempo erais tinieblas. Eso era en otro tiempo. Dice: mas ahora sois luz en el Señor. Y ahora que somos luz en el Señor, ¿cómo debemos de andar? Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué debemos de hacer ahora que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz? Andar como hijos de luz. Comprobar lo que le agrada a Dios. Pero también dice esto, verso 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Cómo puedo no participar de las tinieblas? Encendiendo la luz. Es así de simple. Andando en luz, viniendo a la luz de su palabra,
permitiendo que el conocimiento de Dios al llegar a nuestra vida nos permita comprobar aquello que le agrada a Dios. ¿Cómo debemos de andar? Ahí mismo, Efesios 5, en el versículo 15. Con diligencia, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vivimos en días malos. Vivimos en medio de una generación que está llena de tinieblas y de oscuridad. Y se está poniendo más oscuro. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y esto no ha mejorado. Llevamos aquí ya que 8 años y como iglesia 20 años y hemos estado diciendo esto y no parece cambiar, sino que cada vez se pone más oscuro. Pero Jesús penetró la oscuridad y las tinieblas, lo más profundo de ellas, para rescatarnos, y sigue haciéndolo el día de hoy, y sigue rescatándonos de las tinieblas. ¿Qué debemos de hacer? Anunciarlo, andar como hijos de luz, aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Dice ahí mismo en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando con cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones, dando gracias a Dios en todo, por todo. Él nos ha trasladado de las tinieblas a la luz, para ser aquellos que anuncian y viven en la luz. Porque aún hay algunos a quienes hay que abrirles los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz, por penetrar las tinieblas. Señor, tú no conociste pecado y en un instante fuiste hecho pecado por nosotros, para rescatarnos, para librarnos de las tinieblas, para llevarnos a tu luz. Señor, al recordar el testimonio de Saulo, recordamos lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque llegó un momento en que dejamos atrás el amar las tinieblas, el aborrecer la luz, sino que tú con tu poder penetraste nuestro corazón y conquistaste aquello que parecía inconquistable, Señor. Nos trasladaste de la potestad de Satanás a tu luz, a tu reino. Gracias, Señor Jesús. Porque las tinieblas no prevalecen contra la luz. Llegará un momento, Señor, en que estaremos en tu reino de luz, donde no habrá más necesidad de sol, de luna o de luz artificial, sino que tu presencia iluminará el lugar. Anhelamos ese momento. Mientras tanto, Señor, permítenos ser llenos de tu Espíritu, aprovechar el tiempo, andar como sabios, andar como hijos de luz, anunciar tus virtudes. Señor, permítenos ver cómo otros que están en tinieblas abren sus ojos y se convierten de las tinieblas a la luz. Te damos a ti la gloria y la honra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.